que pueda hacer mejor. Entonces, por eso quiero que usted me está bien, ingeniero, está mal, o hay Sí, sí algo se ve, este ingeniero, sí problema. se ve. ¿Todo Sí se ve. bien? Ya. Perfecto. Entonces, fuerzas sobre áreas curvas. Y vamos a hacer una pequeñísima introducción a flotación, porque flotación lo quiero ver detalladamente en la próxima clase, ¿no? Y además ustedes ya lo saben de física, pues, ¿no? Entonces, una pequeña introducción a flotación nada más, ¿para qué? Para tener el pie para un problema que les he puesto acá, que lo he resuelto, ¿no? Entonces, para que les comento. A ver, ¿se escucha bien, chicos? ¿Sí, todo bien? Sí, Ya. ingeniero, todo bien. Entonces vamos a empezar. ¿Qué les parece? ¿Todos listos? ¿A sus marcas listos? Sí, Ya. ingeniero. Ya. Entonces, primera figura. Miren, ahí pueden ver en la figura la fuerza, pues, ¿no? La fuerza que es la roja, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué dice ahí? Dice, la componente horizontal de la fuerza hidrostática sobre una superficie curva es igual a la fuerza normal sobre la proyección vertical de la superficie. Pucha, la gran flauta, que eso parece pues algo complicado, ¿no? Pero ahora vamos a ver que es sencillo. La componente pasa por el centro de presión de la proyección vertical. Bueno, es el palabreo. La componente vertical de la fuerza hidrostática sobre una superficie curva es igual al peso del líquido situado sobre el área. Obvio, pues no es el peso. Real o imaginario, ahora vamos a ver de qué se trata sobre lo imaginario. La fuerza pasa por el centro de gravedad del volumen, claro, pues si es el peso, ¿no? Entonces, en términos sencillos, cuando nosotros tenemos una superficie... ¿Aló? ¿Me decían algo? ¿Alguien está hablando, creo? Ya. Apaguen su micrófono por un momentito, ¿ya? Miren, entonces, lo que se hace es, la fuerza que está la flecha roja, lo que se hace es simplemente descomponerla en su componente horizontal y su componente vertical. O sea, repito, para áreas curvas, entonces, la fuerza que ejerce el fluido sobre la superficie curva, que es la flecha roja, se descompone en su componente horizontal y su componente vertical y se calculan independientemente. ¿Está claro eso? ¿Está claro? O sea, nunca se calcula la fuerza directamente. No, no, no. Primeramente la horizontal, la vertical, y si uno quiere lógicamente la resultante, pues un pitagorazo, pues, ¿no? O sea, fuerza horizontal al cuadrado, fuerza vertical al cuadrado, raíz, listo. Ahí tiene el valor de la fuerza. Pero normalmente lo que se hace es calcularlas independientemente y quedan así. Raramente hacen el pitagorazo. Ya. Vamos a ver entonces la fuerza componente horizontal. ¿Está claro? O sea, la fuerza horizontal. Bien. Entonces, en este caso, miren, tenemos la fuerza. La fuerza. ¿Se acuerdan de esta formulita? Pues no, la fuerza, ¿no? La gamma HG por el área, ¿no? Centro de presión IP igual IG. Esta era para el área plana. ¿Se acuerdan de estas dos formulitas? Bueno, esas formulitas igualitos se aplican, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos acá una, una forma de efectuar la componente horizontal. Miren, quiero que vean ustedes la figura que le he hecho, bien trabajosa para hacerla, para decirle franco. Miren, tiene la superficie AB. ¿La ven acá, chicos? A ver, contésteme sí o no. ¿La ven bien? La superficie AB. ¿Se ve bien? Sí, ingeniero. Ya, Sí, perfecto. ingeniero. Acá tienen el fluido, le he puesto unos puntitos azules para hacerlo más bonito, ¿no? Lo fluido, ¿no? Y entonces lo que quiero calcular es la fuerza horizontal, esta fuerza horizontal en esta área AB, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Entonces, ¿qué hago? Veo el área proyectada. ¿Cuál es el área proyectada de esto? Miren, acá está la chica mirándolo, ¿no? De geometría descriptiva. Está mirando, entonces ella lo que va a ver que el área proyectada es un rectángulo, ¿sí o no? ¿Qué dimensiones tiene el rectángulo? Lógicamente tiene la base, que vendría a ser esto, y tiene la altura, que vendría a ser esto. Pues el área proyectada está pues, B por H, ¿sí o no? Hasta ahí la siguen, chicos, el área proyectada. Y ahí está bien claro, área Sí, proyectada. ingeniero. Y está. Entonces tienen el área B por H. Muy bien. A eso se aplica la fuerza horizontal. ¿A qué profundidad? La profundidad es IP, pues, ¿no? O sea, el centro de presión. Igualito lo que hemos hecho en áreas planas. O sea, lo mismo es. ¿Está bien? No hay ninguna diferencia. Solo que en lugar de trabajar sobre el área total, trabajo sobre el área proyectada. ¿De acuerdo? ¿Está claro el concepto de área proyectada entonces? No, ahí están mirando, ¿eh? ¿Está bien? Ahora, lo que sí es importante acá y hay que tener cuidado, y he visto muchos que fallan,
es de que se refiere el área proyectada mojada, ¿de acuerdo? Porque miren que el área es AB, no es hasta acá arriba, ¿no? ¿Sí o no? Porque acá hay un pedazo de área que sobra, pero observen que este área que sobra acá es un área que está fuera del líquido, ¿no? Fuera del fluido. Entonces, esta área proyectada debería decirse área proyectada mojada, si quieren, ¿no es cierto? ¿Está claro la palabra mojada por qué es? ¿Por qué? Porque la fuerza que yo voy a calcular es sobre el AB nada más, no es sobre este pedazo de arriba, sino que está afuera, no tiene nada que ver. Entonces veo cuánto vale la área proyectada. Por ejemplo, para el problema acá, lo he hecho algebraicamente para que sea más sencillo, ¿no? Acá sería gamma por HG por el área. Entonces, en lugar de trabajar en el área, trabajo en el área proyectada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, HG, que es la profundidad del centro de gravedad, será pues H medios, ¿sí o no? Ahí está, H medios. ¿Cuánto es el área? B por H, listo. El IP, ¿cuánto vale? La formulita siempre, IG más ¿no? Momento de inercia, el área IG nuevamente. IG, en este caso como es vertical, la misma profundidad del centro de gravedad, H medios, ahí está, H medios. Más, para un rectángulo, ¿cuánto vale? El momento de inercia. B por H cubo sobre 12. Ahí está, pues. B por H cubo sobre 12. El área, B por H, y elige H medios. Resolviendo para el rectángulo es 2/3 de H, como ya sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció, chicos? Sí se ¿Está entendió, claro? hijito. ¿Está claro? O sea, Sí se entonces, entendió. en lugar de trabajar sobre el área propiamente dicho, Inge, disculpe, el área ¿puede proyectada. repetir el centro de presión, por favor? Ya, el centro de presión, ya. Si tú tienes acá en esta área proyectada, nada más, ¿eh? Tú tienes la fuerza horizontal acá, entonces tiene que ser la profundidad donde está aplicada la fuerza, ¿sí o no? El IP, ¿no? Donde está aplicada. ¿Cuánto vale eso? Ahí está la fórmula que vimos la vez pasada. Bien. Y lo único que hago es interpretar esta fórmula. Ahí está. IP, profundidad de centro de gravedad, acá, porque son paralelos, ¿no es cierto? Acá y el H son paralelos. Entonces, H medios, ahí está el H medios. Más momento de inercia, B por H cubo sobre 2, bacán. Elige H medios, lo vuelvo a repetir porque acá están H medios. El área, B por H. Resuelvo esta cosita, 2/3 de H. O sea, los 2/3 de la altura se encuentra en este caso la fuerza horizontal para el caso de un rectángulo, ¿no? Pues siempre es para un rectángulo. Para un triángulo es diferente, cuidado. Entonces, 2/3 de H. ¿Mm? ¿Qué les pareció? La figura ayuda mucho, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Está bien ingeniero. hechecita, así como una hora me demoré para hacer con todas las fórmulas y todo, bueno, pero era necesario porque si no, no se iba a entender. En el libro esta parte está está muy transgiversada, no se entiende bien, ¿no? Entonces he agregado algunas cosas, también he puesto un par de problemas míos, ¿no? Para que ustedes vean, ¿no? El método, todo, ¿no? Ya. ¿Algo más sobre la componente horizontal? ¿Alguna pregunta? No. Ya, perfecto. Entonces, acá vienen algunas alternativas. Supongamos que yo tengo esto viéndolo de costado, ¿no? Acá tengo una piscina, pero tiene esta forma, miren, ve. Y acá tengo una superficie curva AB. ¿Se dan cuenta? ¿Está bien? Y acá tengo lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre estas dos figuras? ¿Qué de particular ven en las dos figuras, chicos? Porque es la misma, pero ¿qué de particular hay? ¿Dónde está el fluido? En un caso está sobre la superficie y en el otro caso está afuera, miren, está acá al otro lado, ¿no? ¿Se dan cuenta? El fluido está todo esto, ¿no? Sino que no le he metido más puntos porque si no se malea la figura. Entonces, miren, si yo quiero calcular el área proyectada, esto es un rectángulo evidentemente, ¿no es cierto? Acá un rectángulo, que no le he dibujado todo porque se va a ser muy complicado, un rectángulo. Y acá yo tengo su fuerza horizontal, ¿sí o no? ¿Hasta ahí va bien? Ya. Si yo tengo esta otra superficie, ¿cómo es el área proyectada de este de acá
comparado con la figura que está a la izquierda. Repito, ¿cómo sería el área proyectada de AB de la izquierda y de la derecha? ¿Cómo son el área proyectada? ¿O cómo es el área proyectada? Un rectángulo. Es un rectángulo, pero ¿cómo es eso, ese rectángulo? ¿Es diferente para los dos o es igual para los dos? Es igual. Es el mismo, ¿sí o no? Es el mismo rectángulo, porque el ave es el mismo, es un arco, y el arco es el mismo. Quiere decir que el área proyectada es la misma. Si el área proyectada es la misma, ¿cómo sería la fuerza horizontal entonces? ¿Cómo sería? ¿Qué dicen? La fuerza horizontal, ¿cómo sería? ¿Igual o diferente? A ver, ¿qué me dicen, chicos? La horizontal, La igual. horizontal. ¿Cómo es la horizontal en ambos casos? Igual. Es la misma, pues, porque el área proyectada es la misma, su centro de gravedad también es el mismo, ¿sí o no? El gamma es el mismo, por supuesto. Entonces quiere decir que este FH de acá y este FH de acá son el mismo, ¿sí o no? ¿Está claro? El FH es el mismo, no cambia. Pero el FB sí hay que tener problema. Acá hay que tener cuidado. El FH lo único que hace es cambiar el sentido, nada más, ¿no? Porque lógico, el fluido acá está a la derecha, pero no cambia sentido. Entonces, el FB hay que tener cuidado. El FB sería el peso del fluido que se encuentra sobre AB, ¿sí o no? La fuerza vertical, repito, sería el peso del fluido que se encuentra sobre AB. Entonces calculo simplemente el volumen, lo multiplico, el volumen este de acá, lo multiplico por gamma, y ya tengo pues el peso. Esa es la fuerza vertical, ¿no es cierto? O sea, en el caso de la izquierda no hay ningún problema, ¿sí o no? Para calcular la fuerza vertical, y ahora lo vamos a hacer con números, por supuesto, ¿no? El asunto está acá a la derecha, miren, el, el fluido está al otro lado, ¿y cuál peso es fluido? Pero ojo, el fluido si está por acá va a ejercer también una fuerza vertical, está metido acá, pero va a ejercerla. Entonces, ¿cómo se calcula esta fuerza vertical que está acá, que ejerce? Muy simple, asumo que acá hay fluido, o sea, asumo que hay fluido, y ahí arriba lo dice, ¿no? Ahora lo vamos a leer, calculo acá este volumen, calculo el peso de fluido, y lo único que cambia es que el vector, en lugar de ser hacia abajo como acá, es hacia arriba. O sea, cambia el sentido nada más. En pocas palabras, el sentido de la fuerza horizontal y el sentido de la fuerza vertical se invierten. Y para calcularle la fuerza vertical, solamente considero que hay fluido en este lado al mismo nivel, pues lógicamente, ¿no? Acá mismo, y simplemente lo calculo. Punto. Solucionado. ¿Qué dice acá? Y lo he anotado justamente para recordar. Si el fluido está debajo de la superficie curva, la fuerza horizontal solo cambia de sentido, mientras que para calcular la fuerza vertical se asume fluido sobre la superficie curva y se invierte el vector. Punto. ¿Simple o no simple? ¿Está bien? Este caso de la derecha puede confundir. ¿Se acuerdan que también lo hicimos con áreas planas? ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces puede confundir, pero ya uno dice, ah, ya, entonces tengo que poner al mismo nivel y calculo, pues, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta sobre esto, chicos, sobre esta diapositiva? Porque después lo vamos a usar en problemas. No, ¿Tienen Inge. alguna duda ahí? Con toda confianza. ¿Qué nos dice el delegado? ¿Está bien? ¿Se entendió? Ya. Entonces, si no me dicen nada, yo asumo que ya se entendió todo. Entonces acá voy a poner el del empuje hidrostático, que es conocido, pues, ¿no? Miren, si vemos eso de la fuerza vertical, que es el peso, el fluido, y después a subir un volumen, entonces, si yo tengo un volumen acá, un volumen del cuerpo, me lo he puesto con palabras, ¿no es cierto? Volumen del cuerpo, y tengo un fluido por todo lado que lo rodea, ¿no? Acá pongo esta línea porque justamente esta línea es la que está sobre el volumen del cuerpo. ¿No? Que en realidad es un volumen acá porque es una línea horizontal, ¿no? Que sería en todo caso, viéndolo de costado, sería una superficie, ¿no? Horizontal.
¿no? Que divide al cuerpo. Entonces, miren, ¿cuánto sería la fuerza que está actuando encima del fluido, que sería, o encima del cuerpo, perdón, que sería F1? ¿Cuánto sería? Según la figura, sería gamma por el volumen de fluido, siendo el volumen de fluido el volumen que está encima, ¿sí o no? ¿Hasta ahí la siguen, chicos? ¿Chicos? ¿La siguen ahí? Sí, ingeniero. Muy bien. Sí, Ahora ingeniero. vamos a ver cuál es la fuerza que actúa acá abajo, porque acá también actúa fluido. Actúa la fuerza del fluido F2, ¿sí o no? Pero F2, miren, está debajo, ¿se dan cuenta? Entonces, esto quiere decir que tendría que considerar no solamente el volumen del cuerpo, sino todo este volumen que está acá es el que está sobre la superficie curva. Entonces, ¿cuánto sería F2? Según lo que acabamos de ver hace un momento. Sería gamma, el volumen del cuerpo, más el volumen del fluido, ¿sí o no? Porque eso es justamente lo que está encima, pues, acá. Gamma, volumen del cuerpo, más volumen del fluido. Si yo resto F2 menos F1, y le llamo E, el empuje evidentemente, F2 menos F1 será igual a gamma por el volumen del cuerpo, pues. ¿Sí o no? Ahí está. ¿Cómo se llama eso? El principio de Arquímedes. ¿Por qué? Si es gamma por el volumen del cuerpo, será el peso de fluido, porque es gamma acá, el peso de fluido desalojado por el cuerpo, porque el volumen del cuerpo está desalojando fluido. Repito, sería gamma por el volumen del cuerpo, que viene a ser en términos sencillos el peso del volumen de fluido desalojado por el cuerpo, ¿se entiende? Principio de Arquímedes, aquí lo he puesto tipo colegio. El empuje es igual al peso del volumen de fluido desalojado por el cuerpo. ¿Qué les pareció? ¿Mm? ¿Se entendió? ¿Está claro? Sí, ingeniero. ¿No? Sí, sí, se Sencillo, ¿no? entendió. Miren, este principio de Arquímedes, ustedes van a un libro digamos, universitario y lo van a encontrar con integrales, que integrales triples, le meten un montón de vainas y a la final para que esto lo puedan explicar con esto y con esto, ¿sí o no? Sin necesidad de hacer tanto rollo, miren, de una manera sencilla, ¿no? Y ahí en la UNE me miraban raro, decía, oiga, profe, pero ¿cómo lo ha sacado tanto si en el libro de cada ponen integrales y vaina? Pero le decía lo mismo, pues, ¿no? Dime algo diferente, y de una manera más sencilla, ¿no? ¿Está bien? Entonces, este es el principio de Arquímedes, que evidentemente lo vamos a usar, como le digo, en un problema de una manera sencilla, porque más bien la próxima clase quiero hacer esto en una forma pues amplia, bonita, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces ese es el empuje hidrostático. ¿Está bien la teoría hasta ahí para empezar a hacer problemitas? ¿Sí? Muy Sí, bien. ingeniero. Entonces empezamos acá con este de acá, ¿de acuerdo? Acá hay que tener cuidado porque a veces hay algunos números que he encontrado que están equivocados, ¿no? Qué errores he encontrado en el libro. ¿Ya? Miren, entonces esta es una aplicación sencilla, dice. Determinar y situar la componente de fuerza debidas a la acción del agua sobre la compuerta B de la figura por cada metro de longitud. Por cada metro de longitud de profundidad, ¿se entiende? O sea, acá sería un metro que tiene de profundidad, ¿no? O sea, digamos, perpendicular a la pantalla sería un metro, ¿de acuerdo? Perpendicular a la pantalla, pero no se olviden que es un cuarto de cilindro, pues no, o sea, no es una esfera, cuidado, es un cuarto de cilindro. Acá le ponen dimensiones 6 metros, ¿no? Y lo que quieren hallar es cuánto valen las fuerzas, F, la fuerza horizontal, la fuerza vertical, y además la posición de las fuerzas, o sea, cuánto vale y cuánto vale el X acá. Esto lo vamos a tener que ver el X con cuidado para esta figura en particular, por eso le he puesto este problema, porque a veces trae cierta dificultad para visualizarlo. ¿Ya? Entonces, miren, acá está. ¿Me siguen? ¿Se ve bien la pantalla todo? Ya. Fuerza horizontal será fuerza sobre la proyección vertical, o sea, fuerza sobre la proyección de esta área de acá, ¿no es cierto? Acá está. O sea, sería esta área que está acá, viendo la del costado, ¿no? Acá. Sería esa área. Entonces, vamos a pensar cómo hacerlo. Primeramente habría que ver el área cuánto vale. Si este es 6 y me dicen que
tiene 1 de espesor, entonces quiere decir que sería 6 por 1, ¿no es cierto? 6 por 1 es el área. Entonces, ¿cuánto será la fuerza? Muy sencillo, gamma, altura del centro de gravedad, por el área CB. Ahí está el área CB proyectada, ¿se entiende? Acá están trabajando con kilonewton, será 9.79. Si este es 6, el centro de gravedad cae en 3, pues sí o no, acá a la mitad. Y el área 6 por 1. Total 176 kilonewtons, ¿no? Kilonewtons, calculan de esa manera. ¿Y se entendió? Que es exactamente lo que hemos hecho, pero algebraicamente, ¿sí o no? ¿Se entendió cómo es? El 1, repito, es porque están suponiendo que la profundidad, o sea, perpendicular a la pantalla, es 1 metro. Entonces, por eso 6 por 1. Y listo. Miren, acá ya ni calculan el IP ni nada, porque como saben que es un rectángulo, saben que es 2/3 de la altura. 2/3 de 6 igual a 4. O sea, I, o IP en este caso, que es lo mismo, sería la fuerza horizontal y el IP vale 4. ¿Hasta ahí la siguen, chicos? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya. Sí. Claro, o sea, miren que lo que estoy haciendo es aplicar con números nada más lo que ya hemos hecho en forma teórica, ¿sí o no? La forma teórica algebraica, la ventaja que tiene es que uno visualiza exactamente qué es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, para explicar y para, digamos así, para plantear la fórmula es lo mejor con una cosa algebraica, y más bien ahora sí los números ya cuando ya han entendido bien. Miren, F1, la fuerza vertical acá, es FB, perdón. FB, la fuerza vertical, acá exactamente, pues tengo que asumir que hay fluido acá. Acá en realidad esto lo hubieran puesto un poquito más atrás, ¿no? Porque da la impresión que acá no está cubierto. Lo que pasa es que el fluido está entrando hasta la parte B, ¿no? No se ve muy bien en la figura, pero está bien, ya. Peso del agua sobre AB. Entonces será pues 9.79 el gamma, y acá hay que tener cuidado porque sería el área, o mejor dicho, el área de acá, multiplicado por la profundidad, ¿no? Sería pi r cuadrado sobre 4, porque no se olviden que esta es la cuarta parte de un cilindro, no es todo el cilindro, es la cuarta parte. Entonces pi r cuadrado, pi por 6 al cuadrado, sobre 4 por el 1 metro, que es por cada metro de profundidad, ¿no? Así más o menos. Y nos sale 277 kilonewtons. ¿Está claro? O sea, vean, ahí están justamente haciendo eso de asumir fluido, ¿no? O sea, han asumido de que sobre AB existe fluido, calculan y simplemente el valor es LB, pero FB, perdón, pero el sentido opuesto, ¿no? Y ahí está. Exactamente lo que hemos hecho en la parte algebraica, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Está bien, chicos? A ver, díganme para ver la segunda parte de este problema que casi es un poquito más fastidioso. Ya. Entonces, Sí, miren, acá hay una cuestión muy importante. Es la posición X. Normalmente la posición X solamente la dan para esta figura, nada más, porque es muy complicado de calcular. Entonces, salvo que sea un libro, pues, como para tranjear gente, matar gente, calcular el X nomás es toda una aventura, o sea, calcular el X. En cambio, para esta figura en particular, el cuarto de círculo, para el cuarto de círculo, sí el X lo dan porque es una fórmula chica y conocida. Es 4/3 R sobre pi. Y acá es, ¿no? Pasa por el centro de gravedad del cuadrante de un círculo está situado a una distancia de 4/3 R sobre pi. O sea, en pocas palabras, para un cuadrante de este tipo, ¿no? Cuadrante nada más, o sea, no es todo el círculo, es el cuadrante de 90 grados. Este X de acá, en pocas palabras, el centro de gravedad está acá, 4/3. A 4/3 de acá y también por este lado, si lo hubiéramos cambiado esto, igualito, también igualito, 4/3, pues simétrico. Entonces 4/3, y si el centro de gravedad por acá, quiere decir que el peso pasa por ahí, pues, ¿sí o no? Pasa por ahí, y por lo tanto FB pasa también por ahí, ¿de acuerdo? Por eso que lo han hecho para este problema en particular. Y acá lo tiene, 4/3, 6 sobre pi, porque 6 es el radio, y es 2.55 a la izquierda de acá, acá. Este X entonces vale, para este caso en particular, nada más 2.55. Pero repito, estos cálculos solamente se hacen
para este cuarto de círculo a este nivel. A menos que, yo he visto que, bueno, para una parábola y les dan, pues, cuánto vale, porque si no, al final el problema de calcularlo para la parábola es más tranca que el problema de fluidos, ¿no? Entonces ya se vuelve un problema de matemáticas y nada más, ¿no? Entonces, solamente nosotros, en algún momento, si lo usamos, daremos ese valor de cuarto tercio CRPi, ¿no? Para la coordenada X del centro de gravedad. Entonces, nada más, ¿no? Tampoco vamos a llegar a más. Ahora miren, acá hay un tema muy interesante. La pregunta es, ¿puede girar esto? O sea, en pocas palabras, ¿hay un torque resultante de esto de acá? Porque miren, acá hay una fuerza horizontal que lo quiere hacer girar en este sentido, ¿sí o no? En el sentido antihorario. Repito, si el eje de giro es este punto C, si yo aplico FH a una distancia ahí, acá hay un torque, ¿sí o no? Que haría girar en sentido antihorario. Pero el FB trata de hacerlo girar en el otro sentido, a la distancia X. ¿Ve? Otro torque, pero en el sentido horario. La pregunta es, oiga, ¿y esos dos torques serán iguales? Porque si fueran diferentes, giraría, ¿sí o no? Y giraría solo. Entonces la gran pregunta es, oiga, ¿y cuánto es el torque neto? Entonces acá lo hacen. Miren, ¿ah? Para giro antihorario toman negativo. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza? Acá, 176. ¿Cuánto vale el brazo, el I? IP, vale 4, ¿sí o no? Repito, la fuerza es 176, el brazo es 4. ¿Con qué signo? Signo menos porque gira hacia en sentido antihorario. Ahí está, menos 176 por 4, ¿sí o no? Y la otra fuerza, ya pues, FB ya lo calculé. ¿Cuánto vale FB? 277. ¿Y cuánto vale su brazo X? También lo he calculado. Vale 2.55. Allá entonces más, porque este gira en el otro sentido, 277 por 2.55 y plop, sale 0. Miren, sale 0. O sea, quiere decir que no hay tendencia de giro. ¿Se dan cuenta? ¿No? A eso le llaman la máquina perpetua, ¿no? Si habría torque, una diferencia, entonces tendría un torque solo, ¿no? O sea, en pocas palabras, si ese eje de giro fuera un eje real, entonces estaría girando, ¿no? Si fuera peor, si fuera un cilindro, estaría girando solo. Y eso no sucede en física, ¿no? Porque la energía no se regala, ¿no? La energía tiene que salir de algún lugar. Entonces, y además no se crea ni se destruye. Por lo tanto, siempre va a salir el torque cero. Pregunta, chicos. ¿Tienen preguntas sobre la fuerza horizontal? ¿Está claro? La fuerza vertical. ¿Cuánto vale Y y cuánto vale X en este caso? ¿Sobre el momento tienen pregunta? Observen los números, ahí está. Y ustedes también tienen el libro, así que lo pueden chequear bonito. ¿Se ve bien todo? A ver, sobre este problema en particular, el 3.11, ¿hay alguna pregunta? Con toda confianza, ustedes me conocen cómo trabajo yo. Si hay preguntas, quiere decir que están atentos. A ver. Pues está todo claro. ¿Está claro cómo se hace? ¿No? Entonces, acá en estos problemas de este libro hay que tener cuidado en el sentido de que le dicen longitud de compuerta. Entonces me dice que miércoles longitud de compuerta, ¿no? Y se refiere a la, y llamémosle al espesor, pues, ¿no? Perpendicular a la pantalla, ¿no? Yo en los otros gráficos sí le he agregado algunas cositas para poder verlo bien, porque algunos de los gráficos están bien confusos, ¿no? Le agrego algunas cositas. ¿Está bien este problema, chicos? Para empezar, ¿se entendió? A ver qué no dice el delegado. ¿Se entendió? El delegado se ha ido a comer. A ver. Todo claro, ingeniero. ¿Todo bien? Ya. Entonces ahora lo que vamos a ver es el siguiente problema. El siguiente problema es parecido.
Es parecido, todos los problemas son parecidos. No ven acá le he agregado el 1.5 metros para poder entenderlo, porque con tanto número, pucha, que es bien fácil de enredarse. Entonces ahí le agregué para poder entenderlo mejor. Dice la figura, el cilindro, la figura 311, dice de 2 metros de diámetro, la 311 es esta. 2 metros de diámetro, ahí está 1 metro de radio, lo han puesto acá. Pesa 2.500 kiloponios, o sea, kilogramos, ¿no? 2.500 kilogramos. Dice, y tiene una longitud de 1,50 m, por eso ahí le he puesto el 1,50 m, indicando que a esto se refiere, ¿no? La profundidad. Determinar las reacciones en A y en B, o sea, acá, en este punto, y en B, despreciando el rozamiento. O sea, suponiendo que no hay rozamiento, entonces, si ustedes tienen fluido a este lado, entonces evidentemente esto va a empujar, pues, ¿no? Acá. Y también verticalmente va a haber una fuerza. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza, ¿no? Las reacciones en A y en B, en pocas palabras, están viendo cuáles son la fuerza horizontal y vertical, ¿no? Porque si acá hay una fuerza horizontal, la reacción en A es la fuerza horizontal, ¿no? Y en B también será la fuerza que ejerce el fluido, ¿no? Entonces, la reacción en A debida a la componente horizontal de la fuerza que el líquido ejerce sobre el cilindro, está. Sería acá 0.8 porque es aceite por 1000, ¿no? Entonces trabaja en kilogramos por 1000. Lógicamente acá sería la profundidad del centro de gravedad en el área proyectada, porque no se olviden, el área proyectada acá sigue siendo un rectángulo. Miren, el área proyectada es un rectángulo, no es un cilindro, acá es un rectángulo. O sea, si lo viéramos de acá como la chica que está acá en la figura, miren, como la chica que está en la figura, ¿sí o no? Entonces, acá el área proyectada, perdón, sería un rectángulo. Ojo, es un área rectángulo. ¿Cuánto tiene ese rectángulo? Será pues 2 metros, ¿no? Porque el diámetro es 2 metros, por 1.5, ¿no? Listo. Calculo la fuerza horizontal, 2.400 kilogramos, ¿no? 2.400 kilogramos. Dirigida hacia la derecha, obvio. Por lo tanto, la reacción igual en el A igual a 2.400 dirigida hacia la izquierda. Ponga sin reacción, ¿no? Acá. Listo. Dice, la reacción acá en B, acá ya la cosa es un poco más complicada. Se puede resolver por empujes de una manera mucho más sencilla, como vamos a ver ahora más luego, ¿no? Sin necesidad de hacer tanto rollo, ¿no? Entonces sería el peso del líquido real o imagen sobre dB, claro, porque me están pidiendo acá, ¿no? Acá tengo que calcular cuánto vale la fuerza neta acá. La fuerza que actúe acá, entonces hacia arriba será justamente la reacción, ¿no? Acá hacia abajo. Entonces lo que tengo que calcular ahora es cuál es la fuerza acá y cuál es la fuerza acá y hallar la diferencia. Repito, por empuje se puede hacer porque sería gamma por este volumen que está desalojando fluido nada más, ¿no? Pero acá lo hacen de una manera más completa, digamos así, ¿no? De un poco más, una manera de enredarse la vida también. Lo calculan simplemente como suma de áreas, restas de áreas, ¿no? Entonces sería 0.8 por 1000, sería pues lógicamente el gamma, ¿no? Entonces acá lo multiplican por 1.5, gamma por h, el peso, ¿no es cierto? Un momentito acá, sí, claro, porque 1.5 es el espesor, no se olviden acá, ¿no es cierto? Entonces gamma por 8.5. ¿Y qué sucede acá? Multiplicado por el área. ¿Cuál es el área? Sería el sector DOB, este de acá, este pedazo de acá, DOB, más el área del cuadrado, ¿sí o no? Acá. B. ¿Se dan cuenta? O sea, la fuerza del fluido sería igual a la fuerza de, ¿en qué volumen? Sería en el volumen de este de acá, más el volumen de este de acá, de estos dos, ¿no? Entonces lo que se trata es calcular simplemente el volumen nada más, porque acá ya tengo la profundidad. Entonces al final calculo el volumen como calculando el área de esto. Acá lo tengo, lo he sacado separado, ¿no? Para poder trabajar y acá se hace en un lío de la patada, ¿no? Entonces miren, el área, mejor dicho, ¿cómo lo calculan? Calculan la fuerza 1 sobre este de acá y después calculan la de fuerza 2. Al final es la misma tontería. F1 sería 0.8000 acá por la profundidad 1.5 y el área rayada de esta área de acá. Claro, el volumen, ¿no? De ahí.
Entonces, miren, se hacen un engendro acá, a la final sacan que se trata de 1894, pero hay una manera mucho más fácil en este caso. ¿Por qué? Porque acá sería el gamma por este volumen, ¿sí o no? Por el volumen pues que está desalojando. ¿Se dan cuenta? Es el empuje, ¿no? Entonces el empuje será simplemente eso. Entonces, en este caso sería 0.800 por 1000, ¿no? Por 1.5 por 1/2 de pi por 1 al cuadrado, pues la mitad pues del cilindro, porque miren, el área total, o mejor dicho, el área total acá, ¿cuánto es? 1.5, o perdón, pi por 1 al cuadrado, que vendría a ser el área de todo esto. Pero ¿cuánto es lo que está realmente ocupando espacio? Es la mitad nada más la que está reemplazando fluido, por lo tanto acá es la mitad, que vendría a ser el área que está en concherto, multiplicado por la profundidad y multiplicado por el gamma. Listo. 1894 sin necesidad de hacer tanta cosa, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿No? Y como pesa, dice 2500, porque acá no decían, ¿no? Miren, B. Pesa 2500, entonces la fuerza neta, ¿cuánto sería en B? Sería los 2500 hacia abajo, menos el empuje, menos 1894. Por lo tanto, B en B sale 606 kilogramos hacia arriba, ¿no? 606 kilogramos hacia arriba. Claro. ¿Por qué? Porque en este caso el empuje es mayor, pues, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, no, perdón, la fuerza es mayor 2500, 1894 el empuje, entonces la fuerza vertical es hacia abajo y la reacción en B sería hacia arriba. ¿Ok? Miren, de una vez. Este de acá es el peso, 2500, este de acá es el empuje, por lo tanto, la fuerza sería 606 kilogramos hacia abajo en B, pero la reacción, dice la reacción en B, vendría a ser pues hacia arriba, ¿no? O sea, acción y reacción, ¿no? ¿Está claro? Entonces, ¿no? Y acá lo dicen, pues, después lo dice, en este problema particular, la componente hacia arriba, el empuje, es igual al peso del líquido desplazado a la izquierda del plano vertical COB, ¿no? Después de haber hecho todo este engendro de acá, ¿no? Entonces, por eso que yo dije, no, mejor voy a hacerles un poquito de empuje, porque estos problemas en esta parte para cuestiones de fuerza vertical son mucho más fáciles de calcular con empuje, pues evidentemente, y no tiene nada el otro jueves, ¿no? O sea, ¿qué volumen está desalojado? La mitad del cilindro. Listo, pues ya, gama por volumen de la mitad del cilindro y se acabó. Y lo calculo más rápido. ¿Está bien? ¿Se entendió, chicos, esta parte? ¿Se entendió por qué estoy trabajando solamente con la mitad del cilindro? Es porque la mitad del cilindro, o sea, CDB que aparece ahí, es esa mitad justamente es la que está produciendo el empuje. El lado de la derecha no. Miren, el lado de la derecha no, acá no hay agua. O aceite, acá no hay. El que tiene aceite solamente está COB, la mitad nada más. Y por eso que acá ustedes ven un medio pi por 1 al cuadrado, la mitad nada más. Entonces hay que tener mucho cuidado con la figura, darse cuenta cómo es. ¿Está bien? Bien, ¿alguna pregunta sobre este problema? Que lo he puesto en dos partes para que se vea bien. ¿Está bien, chicos? A ver qué me dicen. Está bien. ¿Se entiende bien? Ya. Entonces vamos a ver ahora el otro. Ahí está. Este acá también le he tenido que aumentar unas cositas ahí, como ven, a ángulo COD, porque ni siquiera se había molestado en ponerlo. Entonces vamos a ver. La figura es el cilindro, está otra vez cilindro. 2.4 metros de diámetro, pesa 200 kilogramos, 250, ¿no? Entonces de esa manera lo que yo quiero calcular ahí, ¿no? Dice que está reposando, ¿no? Un segundito. Ya, disculpen, estaba viendo por si acaso hay algún mensaje importante. Ya, en la figura 314, 240 de diámetro, 250 kilogramos de peso, ¿no? De un depósito de 1 metro de longitud, por eso acá le he dibujado el metro acá para que no sea confusión.
Se vierte agua y aceite a la parte izquierda y derecha del depósito hasta una profundidad de 0.6, también lo he puesto acá para que se vea bien, y 1.2, ahí está 1.2, ni siquiera lo habían puesto. Hallar los módulos de la componente horizontal y vertical de la fuerza que mantienen el cilindro justamente en contacto con el depósito en B. Ahí ya, pues entonces acá habría que tener cuidado, ¿no? En que ya son dos fluidos diferentes. La única diferencia es que para calcular hay que tener como si fueran dos problemas, uno a la izquierda y uno a la derecha, ¿no? Entonces acá, OC por coseno de alfa, acá este de acá es OD, y el ángulo COD sale 60 grados por si acaso, o sea, en O, ¿no? Este ángulo de acá. Calculando acá según estos datos que han dado, ¿no? De 1.2, 0.6. Ya, entonces esa parte le he puesto ahí al costado porque pues, en general confundía, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, entonces, componente AB a la izquierda, evidentemente, sería primeramente el horizontal, ¿no? Sería de aquí para acá, y después, o mejor dicho, acá empiezan al revés, ¿no? De la derecha para acá, y después le quitan lo de la izquierda acá, acá. ¿Por qué? Porque la derecha está más alto, pues entonces, ¿no? Para que sea más obvio. Entonces, ¿cuánto sería por la derecha? Están calculándolo en kilogramos. 0.750 porque es aceite. Y acá sería cuánto vale el centro de gravedad, o sea que es 1.2. El rectángulo proyectado tendrá pues el centro de gravedad a 0.6. Ahí está el 0.6, ¿lo ven? 0.6. ¿Cuánto vale el área? Sencillo, 1.2 por 1, ¿no? De profundidad, 1.2 por 1. ¿La siguen hasta ahí, chicos? ¿Está bien esto? O sea, esta sería la fuerza horizontal hacia la izquierda, ¿no? O sea, hacia la izquierda, con el 1.2 del aceite. Ahora calculo el del agua. 1000, acá está, 1000, multiplicado por centro de gravedad. Este 0.6 será pues 0.3, ¿no es cierto? 0.3. Y después, ¿cuánto vale el área? 0.6 por 1. Muy bien. Calculo todo este lío y me sale que es 360 kilogramos hacia la izquierda, ¿no? O sea, la diferencia de los dos. El que viene de acá menos el que viene de la derecha. Acá. Y por lo tanto sería de este lado 360 kilogramos hacia la izquierda. ¿La siguen, chicos, hasta ahí? ¿Está bien? ¿Alguna dificultad? ¿Se entendió? Ya. Entonces acá lo he hecho, también le he vuelto a copiar la figura para poder... Ingeniero. Y acá se hacen como siempre problemas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuerza neta vertical? Sería componente hacia arriba sobre AB, obvio, ¿no? La que está acá a la izquierda, y componente hacia arriba sobre CB, o sobre CB, ¿no? Sobre CB, acá, perdón. AB sería este lado y CB sería este lado. O sea, siempre están calculando primero la derecha, ¿no? Entonces lo único que quieren calcular es el peso del cuadrante de aceite en un lado y el peso del cuadrante del agua en el otro lado. Y a la final el problema se vuelve puramente geométrico, nada más. Ya no se vuelve un problema de fluido, sino pasa a ser un problema de geométrico y de un poco de álgebra. Porque la figura es fundamental, ¿no? Entonces acá, ¿qué tengo? A este lado de la derecha, donde está el aceite. 0.750 por 1000, perfecto, no hay ningún problema, ¿no? ¿No? El peso del cuadrante del aceite. Acá sería por 1, por la profundidad, ¿no es cierto? Y por el área, porque no se olviden que lo que quiero calcular acá es el volumen de esto de acá, ¿no? Este volumen, que sería la cuarta parte del cilindro, pues, ¿no? Sería un cuarto de pi por el radio, ¿no? O pi por, perdón, pi por acá lo hemos salteado. Sería pi por r al cuadrado, pi por 2 al cuadrado, ¿no? Por 1.2, perdón. Acá no se ve bien. Disculpen. Pi por 1.2 al cuadrado dividido entre 4. ¿Por qué 4, chicos? ¿Por qué 4 acá? Porque no es todo el cilindro, no. Es solamente este pedazo, porque este pedazo es el que está metido en el aceite. ¿Se dan cuenta la diferencia, no? ¿Está claro por qué es pi por 1.2 al cuadrado? ¿Está claro por qué es? Repito, porque se refiere no a todo el cilindro, sino solamente a este pedazo nada más, que le digamos A o B, nada más. Por eso que es un cuarto de pi por 1.2 al cuadrado. ¿Está claro?
Acá han metido la pata al tipear, han puesto 2 veces más, ¿no? Más. Al otro lado, acá sí es más complicado. ¿Por qué? Porque miren, que el volumen que yo quiero calcular es de este pequeño sector nada más, o sea, de CDB. ¿Está claro al lado izquierdo, chicos? Repito, ¿lo ven bien? El volumen que estoy calculando acá es de CDB. ¿Por qué? Porque el fluido solamente llega hasta acá nada más. ¿Lo ven la flechita? Solamente hasta acá. O sea, no llega a la mitad, no, llega solamente hasta el 0.6, la mitad, ¿no? Ahí. Entonces, lo que yo necesito es calcular este volumen de acá, CDB, este sector de acá, ¿sí o no? Este de acá. Hay fórmulas para calcularlo también, pero lo hacen de otra manera. Lo descomponen como un triángulo, ¿no es cierto? Entonces calculan acá el área del sector de todo este, de C o B, y le restan el triángulo. ¿Se dan cuenta cómo lo hacen? Repito, lo que hacen es calcular todo el sector C o B, porque se puede calcular fácil, y le quitan este triángulo de acá, se lo quitan. Y de esa manera pueden calcular cuánto vale el volumen CDB, que es el que está justamente mojado por el agua. Entonces acá no se hacen galletas, ponen 1000, ponen el 1, que es la profundidad, o no la profundidad, sino el grosor, y ahí está el 1, y ya está. Y lo único que hacen es calcular esa área que les digo. ¿Cuánto vale el área? Si el ángulo es 60 grados, será la sexta parte del círculo, ¿sí o no? Miren, ve, el ángulo que calculando acá, haciendo un poco de garabatos, ¿no? Haciendo un poco de garabato, porque 1. ¿Cómo lo hacen? Acá, este es 1.2 por el coseno de este ángulo, debe ser 0.6, pues sí o no. Y eso se cumple solamente, pues sí, el ángulo es de 60 grados, ¿no? ¿Okay? Por coseno, que seno es 30, coseno es 60 grados. Entonces ya no lo he puesto acá metido, pues ahí está, ¿no? Porque si no se va a hacer un enredo. Entonces la sexta parte, porque 60 grados por 6, 360. Ahí ya, la sexta parte. Entonces sería pi por 1.2 al cuadrado sobre 6. Esa es esta área total acá, esta área de este sector B. ¿Ven? C o B. Y después menos el área del triangulito de acá. Listo. Que sería un medio, ¿no? Base por altura. ¿Cuánto vale este pedacito? 0.6. Y la altura acá, calculando con el ángulo, sale 1.039. Ahí lo han puesto, no sé de dónde miércoles han sacado que raíz de 1.08, pero a la final es 1.039, haciéndolo por trigonometría, ¿no? Entonces, la altura acá, base por altura sobre 2, ahí está, tin, tin, tin. Efectuando todo este lío, sale 1290 kilogramos fuerza hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las componentes para mantener su sitio? 360 kilogramos hacia la derecha y 1040 hacia abajo, ¿no? Acá está. 1040 kilogramos, ¿dónde está? Un momentito, acá. Pesa 250 kilos, ¿no? Entonces hay que agregarle acá los 250 kilos, ¿no? que hay que considerar. Entonces acá le agrega los 250 kilos, ¿no? A la fuerza vertical, 1290 la flotación hacia arriba, y entonces de ahí sacan pues de que hay que mandarle 1040 hacia abajo, que vendría a ser la diferencia de los 1290 de empuje, ¿no es cierto?, menos los 250 de peso, ¿no? Ahí han omitido una línea, ¿no? Acá. Entonces, para poder calcular, y sale pues de que para poder mantener este cilindro pegado acá, habría que aplicarle 1040 kilogramos fuerza. ¿Cómo la vieron, chicos? ¿Cómo la vieron? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es pura geometría, ¿sí o no? O sea, si ustedes hacen un dibujo chicha, adiós, se fregó el problema, ¿sí o no? Imagínense si en un examen, en algo, hacen un dibujo chiquitito. Es decir, no lo sacan ni a palos. Con un dibujo chico no se puede, por eso que lo he tenido que poner ahí grande, y aún así el ángulo COD lo he tenido que poner aparte, para que no se enrede todo, ¿no? Entonces, no, es plantear el dibujo y después simplemente aplicar lo que ustedes han visto, ¿no? Fuerza horizontal, fuerza vertical y nada más, ¿no hay, o hay algo en especial? ¿Hay algo en especial en el problema, chicos? No, no. Es sencillo, porque la álgebra que hemos usado es una álgebra básica, ¿no? No es nada, pucha, que integrales triples, no, nada de eso.
son numeritos. Y ya, vamos a hacer este problema del estribo. Este del estribo hay que tener cuidado. Acá le detecté el error, me lo he tenido que tachar. Ya. Miren, dice el estribo semicónico. Ahora les explico. ABE. ¿No? Todo este lío de acá. Que se muestra en la figura se utiliza para soportar la torre semicilíndrica ABCD. O sea, este es un semicilindro. ¿De acuerdo? La mitad de un cilindro. Calcular las componentes horizontales y verticales debido a la fuerza que produce la acción del agua sobre el estribo. El estribo ABE viene a ser un semicono, o sea, la mitad de un cono. O sea, en la mitad, pónganse a la cuenta, ponen un cono y un cilindro y después lo parten por la mitad. Entonces, el área proyectada que ustedes van a ver acá en el estribo, lógicamente tiene altura 6, y acá lo he dibujado, y si el radio es 2, quiere decir que lo van a ver desde acá del costado, lo van a ver así, ¿no? Un triángulo de 4 por 6. ¿Está claro ese detalle, chicos? ¿Por qué el área proyectada es 4 por 6? Y acá también metieron la pata, acá he puesto 3 y en realidad es 2, según los cálculos es 2, no han metido la pata. O sea, doble metí de pata bien este problema en el momento de las impresiones. No es la primera vez que detecto. Yo me acuerdo haber detectado errores en libros de premios Nobel, ¿no? Nos pasó ahí cuando estudiaba en la uni. Nos dejaron ahí 3 problemas, pucha, de un libro de un pata, el Landau, que era un premio Nobel. 3 problemas, su macho. 15 días para los 3 problemas, ¿no? Resolviendo, y a todos nos salía como una formulota ahí, pero con seno, y en el libro aparecía la respuesta con coseno. Che, qué raro, güey, te ha salido a ti, sí, y no me ha salido seno. Y yo de miércoles sale coseno, viéndolo todos entre varios. Oye, todos salen conscientes, se ha equivocado el libro. ¿Ustedes creen que el profesor atracó? No, ¿cómo se va a equivocar Landau? No se ha equivocado Landau, se habrá equivocado la imprenta, pues no, pues, sí, no creo que Landau se haya equivocado. Es un premio Nobel de esa época de la Unión Soviética, no se puede haber equivocado. Y el profesor dijo, no, yo lo voy a hacer, pues ya se mandó como 3, 4 días haciendo el problema porque solamente aparecía la respuesta. Y después dijo, oiga, muchachos, ¿verdad? Tenían razón, se había equivocado el libro. Sí, es al momento de tipearlo, ¿no? Y así había fórmulas que se había olvidado, los radicales, ¿no? Sí, pero acá también ustedes lo ven, ¿no? Ahí el 2 lo he tenido que poner arriba para que cuadre el problema. Y acá 3 metros de profundidad que tiene la parte del semicilindro. Muy bien. Entonces, ¿cuál será la fuerza sobre la proyección la vertical del semicono? ¿No? La fuerza horizontal, ¿no? Proyección vertical. Entonces, acá tendríamos la fuerza horizontal, sería que, acá lo han trabajado con kilonewtons, 9.79. ¿Cuál es la profundidad? Acá hay que tener mucho cuidado. Miren, ¿cuál es la profundidad del centro de gravedad de este triángulo? No se olviden que en un triángulo el centro de gravedad está a la tercera parte de la base acá, 1/3 de la altura, pero acá, y 2/3 del vértice, ¿no? Pero 1/3 de la base. Quiere decir que si es 1/3 de la base, ¿cuánto valdría esto entonces? ¿A dónde está el centro de gravedad? 1/3 de 6, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, vendría a ser 2, pues, ¿no? O sea, 2 vendría a ser la profundidad del centro de gravedad. Pero este triángulo no está a nivel del fluido. Acá arriba hay 2 metros, o 3 metros, perdón. Entonces hay 3 metros. Querría decir que el centro de gravedad entonces está en 3 más 2. ¿Está claro de dónde sale el 2, chicos? ¿Está claro en la figura de dónde sale el 2? Sí, ingeniero. Es porque se trata de un triángulo, pues, ¿no? O sea, el área proyectada es un triángulo. Entonces el triángulo, repito, es la tercera parte de la altura acá. Entonces la tercera parte, 2 metros. Más los 3 metros acá, ahí está. 3 más 2, ¿está bien? Y el área proyectada evidentemente sería 1/2, la base por altura sobre 2. 6 por 4, por eso lo dibujé. 1/2. Total, 587 kilonewtons. Hacia la derecha, claro, así, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entendió cómo se hizo, chicos? ¿Se entendió cómo lo hicieron? Entonces hay que tener cuidado porque en ese caso se trata de un triángulo. ¿Está claro? Es diferente, es un triángulo. Entonces en ese caso, la posición del centro de gravedad, repito, está a 1/3 de la altura en la base, ¿no? Acá, 1/3 de la altura. Pues son 2 metros y acá está
3 más 2, ahí está. Y este es el área, 6 por 4, 1 más 2. Pues acá es 6. Y ustedes ven que si el radio acá es 2, quiere decir, como este es un semicilindro, viéndolo desde acá, lo que ustedes van a ver es un triángulo de 4 por 6. ¿No? Y ahí lo hice al costadito para que entonces permita aclarar, ¿no? Entonces yo en el libro he decidido mejor ir haciendo algunas anotaciones, ¿no? Porque hay alguna parte que no lo entiende nadie, muchas veces, que son todo un enredo. Entonces, ahí lo he hecho simplemente con su figurita para ayudar al autor. Y ya está. Ahora dice, ¿cuál es la fuerza vertical sobre este estribo? O sea, en esta parte de acá. Entonces acá hay un semicono, ¿de acuerdo? Pero la fuerza vertical va hacia arriba, acá, ¿cierto? ¿Qué volumen está encima? Estará la mitad del cono más la mitad del cilindro. No es todo el cilindro, es la mitad nada más, porque es un semicono. Ahí está. La mitad, repito, del cono más la mitad del cilindro. Muy bien. Ahí está. 9.79. Volumen del semicono más volumen del semicilindro. Y acá no sé qué miércoles pusieron. De hecho, es un error. De cuando vi 1000, que acá está con 9.79, acá está con 1000. No, eso está mal. Entonces, ¿qué pasó? Que han tipeado doble, no sé qué han hecho al momento de hacer el libro. Bueno, entonces acá es 9.79, muy bien. Acá está, ¿cuál es el volumen del semicono? Acordemos, el volumen de un cono, ¿qué es? Base por altura sobre 3. O sea, área de la base por la altura sobre 3. Ya está. Pero no se olviden que la mitad nada más. Entonces, acá está semicono, ahí está la mitad. ¿Cuál es el volumen? Área de la base, ¿cuánto vale? 6pi por 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Porque el radio es 2. 6pi por 2, 6pi por 2 al cuadrado, por diámetro cuadrado, sobre 3. ¿No? Ahí está, sobre 3. ¿No? ¿Está bien? Y el 6, lógicamente, es la altura. ¿No? La altura por el área, pi por 2 al cuadrado, sobre 3. Lo han puesto medio desordenado. ¿No? Pi 2 al cuadrado sobre 3. La altura es 6 del semicono. Y es la mitad, ¿por qué? Porque es la mitad del cono nada más. ¿Está bien? ¿Hasta ahí va bien? Más el volumen del semicilindro, ahí está, mitad de la base por la altura, un medio pi por 2 al cuadrado, pi por 2 al cuadrado es el área de acá, ¿no es cierto? Área, por la altura es 3. Listo. Efectúan todo este lío, lo chequeo con mi calculadora, es 308 kilonewtons. Hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, hacia arriba. Porque no se olviden que el fluido está debajo acá. 308 kilonewtons. ¿Cómo la vieron? ¿Se entendió? Chicos, ¿la entendieron? ¿Qué les parece? ¿Cómo la vieron? ¿Podría repetir de nuevo, ingeniero? ¿La repito? Sí, por favor. A ver qué me dices, no te escuché bien. ¿La repito? Sí, sí, podría repetir el problema, Sí, ¿no? ¿Todo el problema? ingeniero, por favor. Sí, sí, por Sí, favor. no hay ningún problema, no hay ningún problema. Ustedes saben que para eso estamos, pues, si nos daría para enseñarles entonces qué cosa estoy haciendo acá, no entendés, no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Si no entendieron me dicen, claro, ¿no? Está muy bien, no hay ningún problema, ¿no? Para eso estoy, ¿ya? Entonces, lo primero tienen que ver que el estribo no es todo el cono sobre todo el cilindro, es solamente la mitad. ¿Está bien hasta ahí? ¿Se entendió? El fluido solamente está a la izquierda nada más, ¿ah? Solamente a este lado. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, acá tenemos que el cilindro tiene como radio, ¿cuánto? 2 metros, ¿no? Acá está el dibujo, ¿no? Ese de acá, el cilindro completo sería 2 metros, ¿no? De radio, ¿no? 2 metros de radio. Y si nosotros viéramos desde acá, donde está la flechita, al semicono, ¿qué veríamos? Ah, perdón un segundo. ¿Aló, aló? ¿Perdón? No le entiendo. ¿Con quién quiere hablar? ¿Aló, aló? Bueno, llamada perdida, no sé ni quién me llamó. Es un número, no sé, parece que me marcado mal.
Ya, entonces disculpen, miren. Entonces, estamos viendo que si yo veo desde la izquierda de acá, ¿no? Así como acá la chica, ¿se acuerdan? Miren, ve. La chica lo que ve acá es el área proyectada, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Ahí está, ve. Está mirando, ve que la superficie es curva, pero lo que a ella le interesa es el área que proyecta, ¿no es cierto? Entonces acá, si este de acá es un... Uy, hemos avanzado bastante. Si este de acá es un semicono, entonces lo que va a haber evidentemente es un triángulo. ¿Cuánto vale ese triángulo? Si este de acá tiene 2 metros, quiere decir que al momento que vea de costado, va a ver para un lado y para otro, porque no se ve que es un semicilindro, verá 4 metros, ¿sí o no? No 2, 4. 4 metros acá y 6 metros de altura. O sea, verá un triángulo de 4 por 6. ¿Hasta ahí la siguen? A ver, díganme. ¿Se entendió la Sí, figura ahora sí, sí? ingeniero. ¿Ya está mejor? Sí, ingeniero. Sí, Ya, ingeniero. perfecto. Perfecto, ya. Entonces, miren, ¿cuál sería la fuerza horizontal? Sería la fuerza sobre esta área proyectada, sobre el triángulo, ¿sí o no? El área proyectada es esta, el triángulo, está acá a la derecha. Sería 9,79. ¿A qué profundidad se encuentra este triángulo? A, según la figura, 3, más la altura de su centro de gravedad. Acá, por ser un triángulo, es la tercera parte de la altura. O sea, del triángulo, ¿se entiende? Entonces, si este es 6 metros, la tercera parte, ¿cuánto es? 2 metros, nada más. Y ahí está. 3 desde acá, más 2. 3 más 2. ¿Y cuál es el área de ese triángulo? 4 por 6 o 6 por 4 dividido entre 2. Ahí está. 587. ¿Está bien? Ahora sí la agarraron. ¿Está bien? A ver, díganme pues, chicos. Sí, sí, ingeniero. ¿Ahora sí la agarraron? ¿Está bien? Sí. Sí, ingeniero, gracias. Ahora está Sí, mejor. Ya. ingeniero. Muy bien, no hay ningún problema. Y acá, miren, acá, para la fuerza vertical, yo tengo sobre esta superficie B, que en realidad es el semicono. Pero ojo, el fluido está por abajo. ¿Se dan cuenta? El fluido está por abajo, no está por encima. No está acá, sino está acá. Pero para hacer el cálculo, yo lo único que hago es asumo que el fluido está encima acá y calculo. Y simplemente la fuerza vertical me sale hacia arriba. Punto. Ese es el truco que estoy usando. Entonces, ¿cuál es el volumen que está encima del flujo? Encima, aparentemente, digamos así, suponiendo, ¿cuál es el volumen a que asumo sobre esta superficie B? Será pues el volumen del semicono, ¿sí o no? Más el volumen de la semicilindro, o sea, de la mitad del cilindro y la mitad del cono. No es todo el cono, porque esto de acá no se olviden que es la mitad nada más. Entonces será la mitad del semicono, la mitad del semicilindro. Matemáticamente, ¿cuánto vale el volumen del cono completo? Vale área de la base por la altura dividido entre 3. Para el cono completo. Para la mitad será pues un medio. Entonces acá tengo semicono, un medio, ¿no? Acá pi por 2 al cuadrado sobre 3, que es el área de su base, y por 6, que es la altura. Y ahí está. Y es un medio porque es la mitad. Si yo le sumo el semicilindro, ¿qué será? Un medio de pi por 2 al cuadrado, porque es 2 acá el radio, ¿no es cierto? Por 3. Listo. Es la mitad nada más. Sumo todo esto, efectúo, multiplico por 9,79 y sale 308 kilonewtons, ¿no? Kilonewtons, pero hacia arriba, hacia arriba. ¿Está claro cómo se hace, chicos? ¿Ahora sí la entendieron? Sí, sí. Sí, sí, ingeniero, ahora sí. Sí, ingeniero. Ahora sí, ¿no? Lo que confunde es de que la figura está muy, no, es una figura media, pucha, que adivinar, ¿no? Y eso que les he puesto el triángulo ahí, imagínense, la original no trae nada, ¿no? No, lo hubieran hecho en 3D siquiera, pues no, sino que lo han hecho bueno, parece que... Y encima todavía se han equivocado acá, no sé qué cosa han puesto acá. Cuando vi esto, ¿qué dije? ¿Qué cosa han puesto acá? Y era que está de más esto, ¿no? Bueno, después estuve rayado simplemente, corrigiendo un libro, imagínense, acá también el lugar no, el radio era 2 metros, habían puesto 3 acá. Ya, se les pasó. Ya, entonces vamos a hacer un problema de otro tipo, miren, ¿ah? Este problema ya es más elaborado, pero es una integral sencilla nada más. No es un culebrón tampoco. ¿De acuerdo? Entonces, miren, este sí es de mi cosecha, ¿no? O sea, no está en el libro, pero ese tipo de problemas también se presentan y no es nada del otro jueves, ¿no? Que se ve una integral media.
media choclona ahí, pero es sencillo, miren, ¿ah? Fuerza horizontal. Primeramente, esta es una parábola, ¿no es cierto? Una parábola que tiene 2 metros, ¿no?, de espesor, digamos así, con una ecuación I igual CX al cuadrado, siendo C igual a 0.25 metros a la menos 1, para que encaje dimensionalmente. Y CX al cuadrado 0.25. Acá no sé cuánto vale esta distancia X, pero la puedo calcular, ¿no?, porque también la voy a necesitar. Entonces, lo que me piden es la fuerza horizontal. El área proyectada, evidentemente, es un rectángulo, pues, ¿no? Sigue siendo un rectángulo. Acá está acá, por 2 metros, ¿no? ¿Ya? Acá está 2 metros de altura y tal, y 2 metros también hacia adentro. No hay ningún problema. Entonces, para la fuerza horizontal es bien simple. Sería gamma por HG por A, en sistema de kilogramos, ¿no?, técnico, sería 1000, ahí está, el 1000 del gamma. El HG, lógico, pues si este es 2, la mitad, 1, pues un rectángulo, 1, ahí está. ¿Y el área cuánto vale? El área vale 2 por 2, pues, ¿no?, acá. Entonces, 2 por 2. La fuerza horizontal entonces sale 4000 kilogramos. Nada más. ¿Qué les pareció? O sea, en el caso del horizontal no hay ningún problema, ¿no? No aparece, porque ni aparece el integral, para nada. Es solamente el dibujo. IP, no hay necesidad de hacer tanta cosa, porque ya sabemos que el IP es 2/3 de la altura en caso de rectángulo. Si este es 2 metros, entonces será 2/3 de 2 metros, 1.33 metros. Se acabó. ¿Qué les pareció? ¿La fuerza horizontal se entendió entonces, chicos? ¿Está Sí, bien? ingeniero. Es sencillo, ¿no es cierto? Miren, miren, no me interesa si es x al cuadrado, al cubo, a la n, raíces o cualquier vaina, porque al final lo que ni me interesa a mí es el área proyectada. Nada más. ¿Está bien? Entonces, para la fuerza horizontal no hay ningún problema, ninguna complicación, ¿no es cierto? Ahora, acá tenemos. La fuerza horizontal sí es más complicada. Miren, yo voy a necesitar acá lo siguiente. Yo necesito este volumen de acá, ¿sí o no? El que está sobre la superficie. Pucha, y acá ya me metí en un problema porque tengo un integral. Entonces, tengo que calcular. Pero miren, este volumen de acá no es tan fácil de calcularlo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Calculo el volumen que está acá, este de acá, que lo ven ustedes como un cuadrado, o un rectángulo, perdón, acá, y después le quito el volumen de este de abajo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque con cx al cuadrado me es más fácil calcular el volumen que está abajo, pues así es simple, ¿sí o no? Me es más fácil. Lo puedo cambiar también la ecuación, pero eso ya es matemáticas, también lo puedo hacer al revés, no calcular directamente acá. Pero más fácil es, en estos casos, calcular el volumen total y le quito el volumen que está abajo, porque este sí lo puedo calcular con cálculo integral, pero necesito saber hasta dónde llega acá x, porque al momento de integrar lo voy a hacer a lo largo de acá. Entonces necesito saber este x cuánto vale. Bien fácil, miren. ¿Y cuánto vale la ecuación? Cx al cuadrado. Para 2, porque 2 es la altura donde llega, o sea, para y igual a 2, sería 0.25 x al cuadrado, ¿sí o no? Por lo tanto, despejo y resulta que x, este x de acá, es raíz de 8. Quiere decir que esto llega hasta raíz de 8, nada más. ¿De acuerdo? En pocas palabras, para integrar voy a tener que integrar, ¿no? Voy a tener que integrar hasta x igual a 8. Ya, a ver, ¿la tienen clara? ¿Por qué tengo que integrar hasta x raíz de 8, chicos? ¿Está claro? Es porque Sí, quiero ingeniero. el volumen de este de acá abajo, ¿sí o no? Necesito pues el límite acá, ¿no? ¿Cuánto vale? Y ese límite es x igual a raíz de 8. Les imagina tipear toda esta vaina, ¿no? Bueno, entonces ahora, volumen debajo de la superficie. Es lo que quiero calcular. Muy bien. Sencillo, una integral muy simple. Sería volumen, el volumen acá, integral de cx cuadrado sobre 2. ¿De dónde me salió este 2 de acá? Ya, el 2 es la profundidad, pues. Ya, ¿de acuerdo? O sea, sería el 2 de acá, que sería el espesor, llamémoslo así mejor, el espesor, multiplicado por el área. ¿El área cuánto es? Será integral de 0 a raíz de 8, o sea, de x, ¿no? De acá a acá. ¿De qué? Cx cuadrado de x, ¿sí o no?
Integral muy sencilla, el 2 se queda ahí, el c sale para afuera. Integral de x cuadrado de x cubo sobre 3. ¿Entre qué límites este es el integral? Entre 0 y raíz de 8. Ahí está, 0 a raíz de 8. Listo. Y efectuando 3.77 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Entonces, acá viene el asunto. Miren, presten mucha atención, porque acá se pueden equivocar. Este volumen que he calculado, ¿cuál es? ¿El que está encima o el que está abajo? Este de acá. ¿Es el volumen sobre la superficie o debajo? Es el volumen que está debajo, no se olviden, es este de acá, que estoy señalándoles. Es el volumen que está debajo. Entonces, si yo quiero calcular el volumen que está encima, ¿qué hago? Será el volumen total menos el volumen de lo que está abajo. ¿Cuánto es el volumen total según la figura? Sería 2 por 2, ¿no es cierto? Que vendría a ser el área de abajo. ¿No? O sea, esta área que está acá, 2 por 2, por este de acá. ¿Cuánto vale esto de acá? Vale 0.8. Ahí está. Raíz de 8. Sería 2 por 2 por raíz de 8. Menos lo que está debajo, 3.77. Y sale 7.54 metros cúbicos. 7.54. Por lo tanto, la fuerza vertical será gamma por ese volumen, será 7.540 kilogramos. ¿Está claro cómo se hizo? Sí, Chicos, ingeniero. a ver, ¿qué me dicen las chicas? Sí, ingeniero. ¿Se entendió cómo se hizo? Sí, ingeniero, sí se O sea, es entendió. una aplicación de una integral sencilla nada más, sino que lo que pasa es que ustedes en matemática muchas veces están acostumbrados a calcular las integrales, pero así de una manera porque, bueno, pues ¿no? Para matemáticas, pero esto ya es más complicado porque entonces tienen que visualizar qué cálculos necesitan hacer para calcular una cuestión física, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces acá el truco está en que yo lo he visto en alumnos, calculan este volumen, multiplican gamma por este volumen y piensan que esa es la fuerza. No, 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 cuidado. Cuando calculan este volumen no es este, es el de arriba el que tengo que calcular este acá, que vendría a ser la diferencia de todo menos lo que está abajo. Y lo que calculé fue lo que está abajo. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. No sé saber cuando uno integra, cómo lo hace, ¿no? Para evitar problemas, ¿no? Entonces este es un problema típico de integración. Lo he puesto porque en realidad ustedes también ya saben pues matemáticas, entonces, ¿no? Y tampoco es una integral de otro mundo, no se pasen pues de x cuadrado de x, ¿no? Entonces es una integral muy simple, ¿no? Pero como ven ustedes, una cosa es integral y otra cosa es cuando ya se meten con fluidos, ¿sí o no? Porque hay que visualizar las fuerzas, hay que visualizar qué cosas están calculando, ¿no? En cambio en matemática no, y a tal integral, profe, pero no, acá hay que visualizar bien de qué se trata, ¿no? Así como lo he hecho con cx cuadrado, se puede hacer con cx al cubo, con lo que se les ocurra, ¿no? Y pues cambia la integral simplemente. A ver, chicos, con toda franqueza, ¿entendieron bien el problema? Aquí la única parte que es confusa es esta de acá, miren, para serles franco. Esta de buscar el x, porque necesito para poder integrar, tengo que saber hasta dónde voy a integrar. Y esto no me lo dan. Entonces acá i igual cx al cuadrado, por lo tanto 2, porque llega hasta acá, o sea, para i igual a 2, 0.25 por x al cuadrado. Y de ahí es donde sale x igual a raíz de 8. O sea, acá, hasta acá es raíz de 8. Hasta ahí es raíz de 8. ¿No? Entonces, esa parte a veces es la que obvian, o si no, no saben cómo integrar. Uy, ¿y en qué valores integro? No. Por eso, este es un ejemplo típico de lo que es una aplicación de fluidos usando el cálculo integral, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no es nada especial. Ustedes vieran las cosas que han puesto ahí en ese libro de la uni, Dios mío, integrales triples, es una locura, ¿no? Trabajan con elipsoides de revolución. Es decir, al final el problema es matemático en lugar de ser un problema de fluido, ¿no? Porque las matemáticas son recontra complicadas, ¿no? En caso de nosotros no. O sea, mi intención es que ustedes aprendan y como ven el mismo concepto que estamos aplicando antes,
Lo aplican acá simplemente utilizando un método matemático un poquito más avanzado. No es especial tampoco. Ya, entonces vamos a ver este último problema. Voy a traer un poco de agua. Visualícenlo, porque este problema sí es fregado. Más fregado ha sido dibujarlo. Ya chicos, el médico me ha recetado me ha recomendado que tome agua mientras hablo, porque como me pusieron oxígeno, hay 3 balones, entonces ese oxígeno pues, es seco, ¿no? Ya que se me secaba la lengua, la sentía como un palo, ¿no? Toda seca. Adentro de la boca también todo seco, ¿no? Pucha, qué horrible. Pero bueno, ya se imaginan querer dormir con eso, ¿no? Ya que me despertaba y decía, ¿qué pasa? Ya me muerto, ¿qué? Pero bueno. Ya, miren, acá de lo que se trata es lo siguiente. Las dimensiones le he puesto con rayita verde, porque esto lo he tenido que dibujar, ¿no? Y ya se imaginan dibujar esta cosa, pues con la computadora no es nada fácil. Aún con una tablet, no es complicado. Entonces, calcular la fuerza dice necesaria para levantar el tapón cónico, es un cono. Si pesa 30 kilos y el fluido es agua. Entonces me las ingenié, pues no, pucha, para ver cómo la hacemos esta cuestión, ¿no? Entonces acá, como pueden ver, el cono entra en este hueco, ¿se dan cuenta? Está tapando, no se olviden que hay un fluido. El cono, damos de cuenta que es un corcho, ¿ya? Para hacerlo más sencillo, es un corcho que está entrando acá y entra a un hueco que tiene 9 centímetros de radio, ¿de acuerdo? Mientras que el cono tiene 15 centímetros de radio y 30 centímetros de altura. Por eso lo he puesto en verde, ¿no? Repito, el cono tiene 15 centímetros de radio en la base, en el hueco tiene 9 centímetros, acá tiene 30 centímetros. ¿Está claro la dimensión del cono? ¿Está bien? Y este, de acá son 12 centímetros, o sea, de la base, acá, hasta donde entra en el hueco, 12 centímetros. 12 centímetros. Y el cono está metido a 5 metros de profundidad, ¿se dan cuenta? 5 metros viene a ser la altura del agua. Entonces la pregunta es, como leo, que si pesa 30 kilos, lo que me piden es evaluar, ¿no? ¿Cuál es la fuerza que necesito para sacar el tapón? Suponiendo que no haya fricción acá, no se voy a suponer que no hay fricción. Usted comprenderá que si fuera corcho esto es más complicado. ¿Por qué? Porque el corcho también ejerce, al momento que usted lo meten, esto ejerce presión acá y fricción, ¿no? ¿No? Porque hay presión y fricción. Entonces, pero en este problema asumen que no hay fricción porque se trata pues de un problema de fluidos y además se entiende que es para entrenar a la gente, no para complicarle la vida, no matarlos. Le meten fricción, se ponen a llorar, pues no, porque a ver cómo se deformó el corcho, que si fuera corcho sería diferente a que si fuera Hebel, ¿se dan cuenta? Pucha, el problema se complica terriblemente, ¿no? Entonces dice, calcular la fuerza necesaria para levantar el tapón cónico si pesa 30 kilogramos y el fluido es agua. A ver, un momentito, voy a firmar antes que me olvide, pucha, porque si no voy a estar un segundito, por favor, ¿ya? Vamos a hacer una pausa un momentito, tengo que firmar esta cosa porque si no me van a hacer la vida imposible. A ver un momentito. Ay, chispas. La vez pasada no pude firmar. Lo que a nadie le importa, pues, dicho sea de paso, no, pero bueno. Un segundito. Ingresar ya. ¿Cómo es esto? Esto es una vaina.
¿Qué otra vez no tiene asistencia? No me aparece. No aparece, ya. No, acá está sin... Ya, así la voy a compartir, ¿no? Ahí sí la... Están viéndolo bien, ¿no? La figura, chicos. ¿Sí? Chicos, ¿ven la figura? Sí, ingeniero, sí se ve. Ahí ya, disculpen, no tengo que chequear porque a veces estoy hablando y de repente no están viendo bien. Ya, entonces miren, ¿cuál es la fuerza? Sería el peso, lógico, la W, ¿no? Más la fuerza en la tapa, ¿no es cierto? Menos la fuerza en la cara lateral, o sea, esta fuerza de acá. ¿Por qué? Porque miren, si ustedes lo piensan, hay un empuje, ¿no es cierto? Pero el empuje no está actuando sobre esta parte de acá, sobre la parte que está en el tapón, esta parte de acá, ni acá tampoco. ¿Dónde está actuando el empuje? El empuje estaría actuando en este pedazo triangular acá, que ustedes lo ven, en este de acá, y que en realidad es como un anillo, ¿no? ¿Se dan cuenta acá? Es un tronco de cono hueco que le llaman, ¿no? Es un anillo acá, triángulo acá, pero como es tridimensional, entonces ustedes lo dan vuelta, es un tronco de cono con un hueco. Esa es la forma que tiene, ¿no? Entonces, lo que tengo que hallar es cuál es el empuje sobre esto de acá, esos triángulos, sobre ese tronco de cono hueco. Porque, repito, ¿el empuje actúa sobre todo el cono? No, el empuje solamente actúa sobre la parte que está con fluido arriba y con fluido abajo. Ahí es donde actúa, ¿no? Porque viene a ser el resultante de las dos fuerzas, ¿se acuerdan? Miren, acá. Miren, es la resultante de la fuerza que actúa hacia abajo y la fuerza que actúa hacia arriba. O mejor dicho, al revés, ¿no? Fuerza acá arriba menos la fuerza hacia abajo. Ese es el empuje. Entonces, para yo calcular el empuje, tengo que calcular, en este caso, F3, ¿no es cierto? Menos F1, este de acá. F3 menos F1 vendría a ser la fuerza que está actuando justamente, ¿no? Sobre este cono, este tronco de cono, ¿no? Hueco, este de acá. El F3 lo hubiera puesto acá mejor, ¿no? Bueno, para que se vea bien. Entonces, pero ahí vamos, ¿no? Entonces F3 menos F1 y F2 sería la fuerza solamente sobre esta parte de acá, nada más. Esta parte de acá que sería un cilindro acá. Un cilindro y un cono, miren, ven, cilindro y un cono. Entonces F2 actúa sobre esta tapa de acá, pero el empuje actúa sobre este triángulo. ¿Está clara la figura, chicos? ¿Se entiende? Con franqueza, digamos, ¿se entiende bien? Está bien porque el empuje solamente sobre la parte lateral, sobre el área lateral, acá nada más estoy acá. No es sobre todo, porque para que haya empuje, tiene que haber fluido abajo y fluido encima. Así de simple. Si no, no hay empuje, pues. Y acá sería entonces, acá está, pues, ¿no? Fuerza sería igual a que peso más F2, ya está, que es la fuerza en la tapa, ¿no? La fuerza en la tapa, menos F3 menos F1. ¿Qué cosa vendría a ser F3 menos F1? El empuje sobre el tronco de cono hueco. Listo. Entonces, yo calculo acá. ¿Cuál es la fuerza 2? Solamente sobre la tapa, nada más. ¿Ah? O sea, sobre esta parte que está tapando el hueco. Nada más. ¿Ah? Cuidado. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, F2, ¿qué vendría a ser? Gamma, pero ¿cuánto es la altura de acá? Sería 5 metros menos el 0.12 de acá, ¿no? Esto de acá. El fluido sobre la tapa. 5 menos 0.12, hasta ahí va bien. Por pi. ¿Y qué parte solamente está actuando? 0.09 al cuadrado. O sea, pi r cuadrado es pi por 0.09 al cuadrado. Es la fuerza en esta zona de acá. En esta zona. Y 5 menos 0.2, simplemente la profundidad que tiene el agua hasta la tapa del cono. Entonces está claro por qué este F2 es independiente, ¿no? Porque este F2 está actuando justamente en la fuerza que está haciendo penetrar acá el cono. ¿De acuerdo? Es esta, ¿no? La otra más bien es el empuje, la que trata de levantarlo.
F2 sale 124.2 kilogramos. Ahí está F2. No se olviden que la ecuación es esta de acá, ¿no? Ya está. Entonces ahora quiero calcular cuál es el empuje, o sea, este F3 menos F1, justamente, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale? Muy bien. Entonces, F3 menos, pongo el gamma y lo único que me preocupo es calcular el volumen de todo este enredo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, lo que hago es calculo primeramente, miren la forma como lo hacen, ¿eh? Si yo quiero calcular este volumen de acá, donde está F3 y F1, o sea, este de acá, ¿no? Lo que hago es calculo el volumen de todo el cono, le quito la parte del cilindro y le quito la parte de este conito acá, ¿sí o no? O sea, lo hago por diferencias. Repito, calculo todo el volumen y le quito estos pedazos que están acá, este de acá, el cilindro que está acá, y le quito el cono que está acá. ¿Hasta ahí está claro, chicos, lo que voy a hacer? El truco que voy a usar. O sea, no calculo el volumen directamente, sino lo calculo como una diferencia del grande menos lo que queda ahí. Porque también hay fórmula para tronco y cono, todo, pero es una trancaza, más fácil es hacerlo así, ¿no? Y sale igual. Entonces, ¿cuál es el volumen del cono grandazo? De todo el cono. Sería pi, no se olviden, volumen del cono es, viene a ser área de la base por la altura sobre 3. Muy bien. Entonces sería pi por 0.15 al cuadrado, que es el radio acá, desde acá, 0.15, por 0.30, que es la altura, ¿no es cierto?, sobre 3. Ya tengo el volumen del cono grandazo, ¿sí o no?, este de acá. Le quito ahora la parte del cilindro, o sea, este cilindrito que está acá, ¿lo ven? Este de acá. Sería menos pi por el radio del cilindrito, 0.009 al cuadrado. ¿Cuánto tiene de altura el cilindrito? Tiene 0.12 por 0.12. Y eso vendría a ser, ¿qué? El volumen del cilindrito. Ahora, ¿qué tendría que quitar? El volumen de este conito. ¿Cuánto vale el volumen del conito? Pi por su radio, 0.09, ahí está, al cuadrado, ¿no? Por su altura, ¿cuánto es? 0.30 menos 0.12. Ahí está, 0.12 entre 3. Bien, entonces engendro. Hago todo esto por gamma por 1000, que ya sabemos que vale 1000. 2.43 kilogramos. ¿Qué les parece? 2.43 kilos. O sea, el empuje es bien pequeño, ¿no? Es pequeño, 2.43. Entonces, ¿cuánto será en total la fuerza que tengo que hacer? Será lo siguiente. Si yo tengo el peso que vale 30, la fuerza vertical que vale 124, y además tengo acá el menos 2.43, que viene a ser el empuje de estos costaditos, entonces la fuerza me sale 151 kilogramos. 151 kilogramos. ¿Está claro cómo se hace entonces, chicos? Entonces miren que el problema puede ser bien complicado, más que todo por la geometría, ¿no? Porque difícil no es, sino que hay que plantear la geometría y tener mucho cuidado, porque ahí es el C9, C15, y no se olviden que son centímetros, y ahí hay un 5 que son metros. Entonces es bien fácil meter la pata, bien fácil. Yo también la metía, por si acaso. En la primera calculada puse, en lugar de poner 0.09, puse 0.9. ¿Qué pasó acá? Y había sido ese error, ¿no? Porque confunde, pues, ¿no? Miren, ve acá hay pues, centímetros y también hay metros, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y con la figura, acordarse, pues, los volúmenes, ¿no? De cilindros, de conos, de esferas, ¿no? El del cono, ya saben, área de la base por la altura sobre 3 y se acabó, ¿no? O sea, no tiene mayor cosa tampoco. ¿Qué les pareció el problema, chicos? ¿Qué parte la vieron más fregada? ¿Qué parte la vieron más complicada del asunto, chicos? A ver. ¿Qué me dice el delegado? ¿Mm?
A ver qué me dice Munguía. Munguía, ¿estás por ahí? Munguía. No dejen la clase, se van a perder. A ver qué me dice Tomás. Tomás, ¿estás por ahí? Sí, ingeniero, buenas tardes. Sí, entiendo. Tomás, ¿qué Todo tal? bien. ¿Entendiste ese problema? Sí, O sea, claro, has visto que en varios problemas descompongo áreas, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, tomo áreas grandes y quito áreas más pequeñas que están adentro. O después por otras también sumo áreas, ¿no? O volúmenes, ¿no? Que es lo mismo al final cuando son simétricas las figuras, ¿no? Han visto cómo trabajo, inclusive con esa parte de la parábola, ¿no? ¿No? O sea, calculo el volumen total y después le quito el volumen de abajo, ¿no? Entonces, pura geometría, nada más. Es pura geometría. A ver, Choquehuanca, ¿qué me dices? ¿Cómo la vistes? Sí, ingeniero, sí se entendió. A ver, Pedemonte, ¿se entendió todo? Sí, ¿Tuvo ingeniero. claro? Sí. Entonces, como ven ustedes, en esto he usado conceptos básicos de empuje, ¿no? Porque es algo que ustedes también en física lo hemos hecho. No, no tiene nada de especial, ¿no? Entonces, por eso avancé un poquito, pero no quiere decir de que, eh, no quiere decir pues de que en la otra parte hagamos eso. Nos vamos a ver también ya flotación, alturas metacéntricas y todo ese tipo de cosas que se usan en embarcaciones, ¿no? Por eso yo he preferido avanzar solamente problema básico nada más de empuje, no meterme más allá porque si no se va a hacer un enredo esto. Ya, yo siempre ustedes ya me conocen, yo prefiero avanzar una clase bien ordenada hasta cierto punto y después continuar también en forma ordenada, ¿no? Porque si me pongo avanzo para aquí, ¿no? Después regreso, voy para adelante, para atrás, no vamos a llegar a ninguna parte y eso de eso no se trata, ¿no? Entonces, eh, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta sobre lo que hemos hecho? ¿Qué me dicen? ¿Alguna pregunta? Entonces, en conclusión, miren, hemos visto fuerzas sobre áreas curvas, hemos visto el concepto, ¿no? de las componentes horizontales y verticales, ¿no? Hemos visto cómo se calcula la horizontal, que no es otra cosa que lo mismo que hicimos antes en áreas planas, pero simplemente trabajando sobre el área proyectada. Ahí tienen la del rectángulo, después en el problema hemos visto la del triángulo, ¿no? ¿Se acuerdan? La del semicono, el semicilindro, ¿no? Entonces, hemos visto cómo se trabaja esto con área proyectada, la figurita bien bonita. Me parece esto así también me demoré un montón, pero bueno. Aquí tenemos la explicación también qué pasa cuando el fluido está encima o cuando el fluido está abajo. Han visto que no es nada del otro jueves, simplemente cuando está abajo, asumir fluido acá, calcular e invertir los vectores. Nada más. No tiene nada de especial, ¿no? Por eso lo he hecho con dibujito y todo. Acá tenemos la explicación de empuje de una manera directa y sin necesidad de mucho palabreo y mucha culebrita, ¿no? En base al volumen del fluido encima y el volumen del cuerpo, llego a que el empuje es gamma por el volumen del cuerpo. Volumen del cuerpo quiere decir que es gamma por el volumen que desaloja el cuerpo. Quiere decir que este es el volumen de fluido desalojado. Y por lo tanto, si es por el gamma del fluido, será el peso del fluido desalojado, que no es otra cosa que el principio de Arquímedes, ¿no? De una manera directa, sin necesidad de mucho palabreo, simplemente basándome en esto de acá, nada más, la fuerza de áreas curvas, nada más, sencillo. Hacemos problemas justamente sobre este es el más sencillo, ¿no? Y vemos que no hay torques acá en el eje de giro no hay torque, porque si no estaría girando solo, pues no tiene sentido, ¿no? Este otro problema también muy parecido, ¿no? Acá lo que se hace en la complicación es calculando las áreas acá, cuando en realidad si lo hacen por empuje sale mucho más rápido, puede tener el empuje de la mitad de esto, nada más, sin necesidad de tanta cosa. No, ahí está pues todo lo que han hecho acá el sector circular, se han tranqueado pero a su gusto, ¿no? Por gusto, ¿no? Y acá lo dice, ¿no? Es igual al peso del líquido, entonces a la final por empuje se pudo haber hecho más rápido, ¿no? Por eso lo hicimos por empuje. De acá también, la única complicación es esto del ángulo acá, que lo he puesto para agregarle, ¿no? Para que sea más sencillo el cálculo. Ahí está, ¿no? Y de acá que no sé de dónde miércoles han sacado raíz de 1.0, pero en realidad es 1.039, que es lo mismo, ¿eh? Te pone su calculadora,
y raíz de 1.2, pero no sé por qué lo han puesto así. Bueno, y acá es simplemente fuerza horizontal de acá, fuerza horizontal de acá, nada más. Y la fuerza vertical también, fuerza vertical para acá, fuerza vertical para acá, y se acabó. Este del semicono, el semicilindro, que lo acabamos de hacer, también es simplemente cuestión de visualizar en 3D, ¿no? Por eso han llevado pues, geometría descriptiva, ¿no? O sea, en geometría descriptiva justamente se trata de eso, ¿no? De ver a un cuerpo en 3D de diferentes lugares, ¿no? De frente, de perfil, de arriba. Cuando llevé geometría descriptiva, la llevé en la Facultad de Arquitectura con los arquitectos. O sea, ahí no hay de que yo soy físico, el otro que yo soy civil, y nada, pucha, que con los arquitectos. Dibujo también lo llevé con arquitectos, en la UNI, en la Facultad de Arquitectura. Ellos entendían que estudios generales era que fuéramos a cada facultad. Pues para Mate 1 tuvimos que ir a la Facultad de Matemáticas, de Ciencias Físicas de Matemáticas. Pucha, para Física también a la Facultad de Ciencias, ¿no? Y Química a la Facultad de Química, ¿no? Y iba a un curso de Geología en la Facultad de Geología con geólogos. O sea, esa es la muerte, ¿no? Yo ni me acuerdo, ¿no? 3 ciclos, pero a morir, ¿no? Cuando se dieron cuenta hicieron una estadística para ver cómo iban los muchachos con el nuevo régimen, el régimen de estudios generales. Pucha, qué bacán, con cada curso en su facultad y enseñado por los profesores de la facultad al nivel de los alumnos de la facultad. Resultados, 70% estaban en los 3 primeros ciclos. Pucha, no había gente en la facultad, estaba vacío, porque todos estaban en estudios generales, ¿no? O sea que a la final tuvieron que volver a lo mismo, ya pasaron a cada uno a su facultad, váyase a su facultad, no fastidien, se acabó estudio general, porque fue un fracaso, pero a la mala, ¿no? Y ahora lo han vuelto a poner, ¿no? Parece que no aprenden, ¿no? Entonces, estudio general está bien para gringos, pues no, ellos llevan cursos de historia, los de antegrado llevan cursos de historia, de inglés, y no sé qué vainas más ahí, viendo que la guerra civil, que no sé qué, bueno, es para los de antegrado, pues, ¿no? Pero ellos es otra realidad, llevan 4 ciclos, o sea, 4 años nada más, ¿no? En antegrado. Muy bien, entonces acá tenemos pues el caso de la parábola, vimos de que lo calculo por diferencia de volúmenes, calculo el volumen total, y le quito el volumen que está debajo. Y para calcular el volumen que está debajo, evidentemente necesito calcular X para poder calcular integral hasta donde es. Y acá lo he hecho bien ordenadito, ¿no? Y tal. Ya se imaginan hacer todas estas vainas ahí. Bueno, ya mejor ni me acuerdo. Entonces, y ahí está la fuerza vertical. Eso tranquilamente está mejor que el libro de Schaum, ¿sí o no? Modestamente está mejor que el libro de Schaum. Y lo mismo, este está mejor, ¿no? Que el libro de Schaum. Entonces, acá se entiende, pues, ¿no? Que calculado el peso menos la fuerza en la tapa, menos F3, que viene a ser la fuerza en el tronco de cono hueco, no sé, en este acá. Ahí está. Que es un poquito más complicado, pero lo calculo por diferencias, ¿no? Acá como ven ustedes. Igualito. ¿Qué les pareció, chicos, la clase? ¿Se entendió bien la fuerza en áreas curvas? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Está bien? ¿Todo bien, chicos? Sí, ingeniero, por ahora Sí, sí. ingeniero. Sí, o sea, es como leo cuestión de método, ¿no? O sea, enseñarlo con calma, pucha, se atolondra, dictan un montón, hacen un montón de cosas, pucha. Y se pierden, ¿no? Y como ven, tampoco los libros son la maravilla, modesta parte de lo que he hecho acá, ¿no? En estos problemas está ahí, no sé si están de acuerdo conmigo, pero está mejor explicado, ¿sí o no? sin, sin necesidad de tanto rollo, ¿no? En algún momento quise escribir un libro de física, ¿no? Pero mucha demanda, ¿no? O sea, muchos libros ahí, ¿no? Entonces me desanimé. Vayan a escribir uno de acústico. Es otro material trabajado, pero cuestiones militares netamente, ¿no? O sea, no entré a la parte de pesca ni nada de eso, porque no era lo mío. Además estaba enseñando en la Marina de Guerra, entonces tenía que enseñar en, ¿cómo se llama? En lo que les interesa, ¿no? Submarinos, ¿no? Yo soy submarinista honorario de la Marina de Guerra, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, vamos a ver entonces la próxima clase, ¿qué cosas tendríamos que ver? Tendríamos que ver
el empuje. No lo he puesto acá porque hemos hecho solamente una introducción nada más, ¿no? Entonces empuje pondré la próxima clase y ya veremos cosas más complejas si se quiere, ¿no? El empuje, en fin, si hay estabilidad para giros o no, en fin, ya eso son cosas de otro nivel, pero lo vamos a hacer con calma, como le digo ya. Y también yo también lo voy a tener que hacer con calma porque ahí tengo que hacer dibujos y todo. Porque el libro está bien el de Shaun, pero algunos problemas me parecen que están un poco enredados, ¿ya? Entonces vamos lo que faltaría sería tomar lista, ¿no? Entonces vamos a ver acá. Voy a poner esto, quito un ratito acá. Vamos a ver. Hay tantas quejas de la Zoom Web, no tienen idea ustedes los colegas, ya que ponen cada cosa. Porque es muy fastidioso, ¿no? No sé quién ha hecho este software, Dios mío, más problemático es. Pero bueno. Miren, la asistencia en mi carga lectiva no aparece. Sí, es que sí pasaron. Aula virtual, vamos a ver si aparece la clase también, ni sé si va a aparecer. Bueno, nada se pierde intentándolo. Y ya, entonces acá... Ups, no tiene horario. Mira, a ver, no hay horario. O sea, la sección, por si acaso ustedes no existen, ¿ah? No tienen horario. Ustedes no existen, está bueno eso. Ay, Dios mío. Total, miren, lo importante es que avanzamos, lo importante es que ustedes están aprendiendo, ¿sí o no? Algo modesto, pero lo están aprendiendo, ¿ya? Ok, chicos, entonces, de su nota no se olviden, no se preocupen, se supone que esta semana es la semana de exámenes. Ya les dije la vez pasada, por esta situación de guerra biológica y encima que yo también he estado con un paso al más allá. Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Se duplica la nota más alta de la que usted ya tiene. ¿De acuerdo? Y solucionado el problema. Y el que tiene demasiado bajo le pongo su 11 para que no haya susceptibilidades, en fin, que me ha perjudicado. O sea, está bien, si alguien tiene 10 por ahí, 10, le pongo 11 y tranquilo, como le digo, es una solución que en realidad, si estaríamos en un dictado normal, clases normales, no lo haría, ¿no? Definitivamente. Pero estamos en un estado de emergencia por guerra biológica, entonces en este caso tenemos que, como le digo, allanar el camino, sacar piedras y dar una mano, y ustedes también me dan la mano, porque por ejemplo, hoy día estoy recuperando clases, supone que hoy día no había clases, estoy recuperando la clase, estamos avanzando, y estamos avanzando los puntos más, digamos, neurálgicos, porque los puntos que a ustedes les interesan. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo siempre hago, ¿no? Si fuera un curso normal, claro, hubiéramos hecho 2, 3 clases de viscosidad y qué sé yo, y a la final no tiene, digamos, la utilidad que se requiere. Pues, ¿no? Entonces, tengo que ver estrictamente lo que ustedes necesitan, ¿de acuerdo? Y este curso, imagínense que lo he dictado a tantas promociones, ¿no? No solo acá, también en la Universidad de Ingeniería, también he dictado mecánica de fluidos, he dictado meteorología, en fin. Entonces, en ese sentido vamos a ir avanzando. ¿Algún comentario, algún trauma? ¿Están por ahí bien? Ya, no se olviden su tarea, eso sí, tienen hasta mañana, ¿no? Y les he dejado ahí el plazo. Son 3 problemas nada más y tienen respuesta. Entonces, si ustedes se equivocan, se dan cuenta al mismo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, para que aprendan. Y también les he dejado 3 para la otra semana sobre áreas curvas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, para que ustedes practiquen, ¿no? Porque también no es cuestión que yo solamente lo haga, no es cuestión de que también ustedes lo practiquen. Y para no hacerse mucho embrollo, 3 problemas escogidos del mismo libro y se acabó. Ya pues no estamos para escanear ni para hacernos los exquisitos, porque si no acá no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces no conviene tampoco, ni tampoco usted para tranquear a la gente. ¿De acuerdo?
¿Algún comentario, chicos, por ahí? A ver qué me dice el delegado. ¿Hay algo nuevo que le hayan dicho sus compañeros? ¿Algún mensaje? ¿Mm? Pues por ahora no, ingeniero, pero estoy al tanto de eso y cualquier cosa sí o sí lo comunico a usted o también cualquier cosa que usted me dice lo comunico a ellos. Ya, Y gracias. también, bueno, también que se cuiden, ¿no? Porque no hay que confiarse tampoco en esta enfermedad Sí, pues que es soy una inmune como maldición. peces. Sí, y bueno, Dios es grande. Pues miren nuestro colega, nuestro profesor Marco Espino, lo que le ha pasado, ¿no? Entonces, como dice, me han dado una segunda oportunidad, pues, ¿no? Para continuar. ¿Ya? Una cosita así interesante, antes que me olvide, hace un rato les mandé un artículo de Economics ahí en el WhatsApp. Ese artículo está muy, pero muy interesante. Es respecto a el futuro económico, el futuro, cómo va a ser los trabajos, cómo va a evolucionar el mundo, si se quiere, a partir o después de el COVID-19. O sea, cómo van a cambiar un montón de cosas, un montón de cosas. Estamos hablando de Economist, una de las publicaciones más prestigiosas a nivel mundial. Entonces, léanlo con mucho cuidado porque el futuro es de ustedes, ¿no? Yo ya estoy de salida, pero el futuro de ustedes, porque ustedes están empezando. ¿Está bien? Entonces, vean ese artículo, convérsenlo, discútanlo, compártanlo, porque es muy, pero muy importante y muy esclarecedor, como le digo, respecto a cómo va a ser el mundo después del COVID-19. Y el cambio es total, es como si fuera otro mundo, ¿ya? Y ese mundo van a vivir ustedes. Ok, chicos, entonces será hasta la próxima semana, ¿de acuerdo? Nos vemos, ingeniero, cuídese. Ok. Cuídense también ustedes porque nadie está libre.